partes de la presentación. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar un poquito de la historia del VIH, de por qué hablar de VIH y de por qué hacer una obra distrital de VIH en el distrito 4271. Y después vamos a hablar, digámoslo, de una manera un poco más específica de Vivir sin Estigma, que es como se llama nuestra obra actual bandera del Club Rotaract Bello y que es la que queremos traerles a ustedes el día de hoy y que creemos profundamente en ella. Entonces, bueno, sin más, podemos empezar. Bueno, entonces lo primero es que vamos a hacer como un recorrido, llamémoslo así, el proceso que ha vivido el VIH en el mundo. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar de los años 80. En los años 80 podemos reconocer, si lo queremos así, dos etapas principales de la pandemia, de la epidemia por VIH. Y lo primero es que tenemos como esta primera etapa que es el descubrimiento, que lo podemos entender desde 1981 a 1984. Entonces podemos ver que, por ejemplo, en el año 1981 se anuncia la aparición de casos raros de neumonía y sarcoma de Kaposi en hombres gay. Es muy importante que empecemos a ver y analizar este tema de hombres gay. ¿Por qué? Porque pues, hay una razón por la que nuestra obra se llama Vivir sin Estigma. Lo que queremos empezar, y no solamente empezar, sino continuar y apoyar, es el proceso de desmantelamiento del estigma. Entonces es importante que inclusive desde los primeros partes médicos no solamente se hablaba pues de los casos raros de neumonía, sino que era específicamente en hombres gay. Y no es que no haya una correlación entre la enfermedad, entre el virus, la transmisión del virus y los hombres que tienen sexo con otros hombres, sino que a partir de este tipo de momentos es que el estigma ha empezado pues a construirse. Entonces, bueno, también tenemos en cuenta que en el año 1981 se publica información acerca de los casos extraños de neumonía y sarcoma de Kaposi en hombres que tenían sexo con otros hombres. Entonces, no solamente se enuncia, sino que se empieza a publicar pues, documentos científicos y de salud pues, como al respecto. Y digamos que así como nosotros lo vivimos hace poco con el COVID-19, se empezó a hacer pues como un conteo de casos desde el 81. Esto es importante hacer una claridad, esto estamos hablando de Estados Unidos, que es digamos el país que no sé si decirlo porque eso no sería correcto, de que ha vivido la pandemia con más fuerza, porque eso ha sido en el continente africano, pero digamos que es el país como que más ha tenido como relevancia cuando estamos hablando de VIH, pues al menos en un asunto mediático. Bueno, en el 82 ya tenemos el primer momento en el que se nombra a la enfermedad como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿cierto? Digamos que en este momento no había mucha claridad entre la diferencia entre VIH y SIDA, pero es el primer momento en el que se le llama SIDA. Y ya en el 83 tenemos también que el equipo del Instituto Pasteur de París anunció el descubrimiento del este nombre curioso que yo sé que muchos de ustedes de pronto también se les va a dificultar pronunciar, pero lo importante es que en este momento se empieza como a identificar el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿cierto? Como un virus asociado a la linfoadenopatía. Listo. Y en el 84, finalmente, confirman el descubrimiento del virus. No es que el virus no existiera desde antes o es que el virus solamente existiera desde los 80, pero de hecho, pues el virus está más que confirmado que no se descubrió ni que empezó en Estados Unidos, sino que empezó en África, entonces tuvo que haber un proceso de transmisión anterior, pero digamos que es en los 80 en donde se empieza a hacer como una trazabilidad de todo el proceso que ha llevado. Y tenemos ya la segunda parte de los 80 que lo podemos ver como, o llamarlo como la instalación del estigma, o al menos así nos gustaría a nosotros como que lo reconociéramos para entenderlo de una mejor manera. Entonces, en esta segunda parte de los 80, pues ya que la epidemia no fue, digamos, no es una epidemia cualquiera, entonces empezaron a hacer muchísimas digamos que es una prueba icónica y es muchas organizaciones que tratan con el VIH, con la detección de la cadena de transmisión, han utilizado el nombre LISA de diferentes programas, en diferentes nombres de organizaciones, pues precisamente por eso. Y tenemos pues uno de los primeros casos reconocidos, que es el de Rock Hudson, el galán de cine clásico estadounidense, muy famoso en Estados Unidos en su momento, que muere de VIH, ¿cierto? Entonces digamos que de SIDA pues en su momento.
Es muy común escuchar el caso de Freddie Mercury, y después hablaremos de él un poco en un momento, pero esta es la primera muerte que podemos reconocer como mediática relacionada pues, con el virus del VIH y con el SIDA. Entonces, bueno, ya estamos en el 86, el virus comenzó a llamarse el virus de inmunodeficiencia humana, pues finalmente de una manera establecida. Y ya en el 87, que es un año también icónico en todo lo que tiene que ver con respecto al VIH, se puso pues finalmente en marcha el programa global sobre VIH de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, digamos que es el primer momento en el que la OMS, 7 años después de que empezara pues como todo el proceso, no solamente mediático, sino técnico, de atención al VIH y a la epidemia de VIH, que la OMS se decide a crear un programa específico. Y también, como les decía, en esta segunda década de los 80 la queremos ver como la década de la instalación del estigma, porque también se empieza a reconocer que activistas y organizaciones empiezan a hacer presión, si lo queremos decir así, pues como hacia el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, la presión, en este caso, por ejemplo, logró reducir el tiempo de aprobación del riesgo de aprobación de las drogas para el SIDA. ¿Eso qué significa? Y es una cosa muy en este momento estamos hablando de Estados Unidos, pero pasaron 42-71 prontamente, y es que la aparición del VIH y la epidemia del VIH lo que hizo fue que se revisara en gran parte, sobre todo en el mundo occidental, cómo era el acceso a la salud pública. Eso finalmente pues ha determinado, creámoslo o no, muchas formas en las que los estados han determinado acceder a diferentes tipos de medicamentos, no solamente al del VIH. Listo. Y tenemos que en el 87 se aprueba uno de los primeros exámenes más específicos de anticuerpos del VIH, ya no es algo como tan, ¿cómo decirlo? Un poco más general como era la ELISA. Y pues finalmente tenemos que el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos añadió a las personas infectadas por el VIH a su lista de exclusión inmigratoria. Esto es muy importante, esto es muy, muy, muy importante. Solamente 22 años después, que ahorita lo veremos en el gobierno de Obama, se elimina esta restricción. Entonces, esto hace que catalogar al virus como una enfermedad contagiosa peligrosa. Y toda persona que tuviera que entrar a Estados Unidos hasta 2009 tenía que tener una prueba de VIH reciente. Entonces, digamos que esto, además pues, de que es una medida pues, de prevención y pues enfocada en la salud pública, pues ayudó profundamente pues, a la instalación del estigma. Y finalmente, pues también que esto es muy importante también para nuestra obra, ya lo veremos prontamente, y es que el 1 de diciembre se pues, establece el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Ahora tenemos los 90. Entonces, en los 90 queremos reconocer el salto al reconocimiento internacional del virus. No es que el virus desde antes no se supiera que existía, pero digamos que a reconocer una cantidad considerable de casos de SIDA y de VIH en el mundo. En el 91 se informaron 254.000, eso es ya 1/4 de millón, lo cual es bastante significativo, y ya teniendo en cuenta que ya hemos vivido una pandemia, ya sabemos lo importante que puede llegar a ser, por ejemplo, 1/4 de millón en asuntos pues, epidemiológicos, ¿sí? Lo que refiere a la transmisión pues, del virus. Eh, y bueno, y aquí también podemos ver que ya se empieza a notar muy marcado que los contagios en África se van al alza, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esos 254.000, 12.000, lo cual es una cifra muy grande, empiezan a ser en Uganda, que queda en África subsahariana. Entonces, sí, es importante que empecemos también a notar esa relación que ha tenido el VIH con África. Bueno, y en el 92, pues, ya también el reconocido símbolo del lazo cruzado rojo del VIH se establece, que es pues ampliamente conocido por todos y que es el que se ha utilizado pues como un gran símbolo por la comunidad LGTBI y por diferentes comunidades, por las trabajadoras y trabajadores sexuales, en contra pues de la lucha pues, por la lucha en contra del VIH. Y bueno, y tenemos también que en el 92, que es pues finalmente el gran boom mediático del VIH, pues muere Freddie Mercury,
pues el líder y vocalista de Queen, por una bronconeumonía, avisándolo pues un día, casi que un día antes de morir. Y pues esto finalmente hace que el estigma del VIH se instale no solamente en Estados Unidos, que ya estaba bastante instalado, sino también en países, por ejemplo, como América Latina, en algunos países europeos, que digamos no estaban tan relacionados como por ejemplo los países del este. Y bueno, finalmente también en el 93 tenemos pues como cuando Hollywood eh, apague la cámara de pronto como para mejorar la señal. Y bueno, entonces finalmente tenemos que en el 93 Hollywood empieza como a preocuparse por la epidemia del VIH, a tratar estos temas, porque es algo que el VIH ha sido al respecto pues de cómo se analiza, de cómo se entiende, de cómo se asume, es un tabú. Entonces, digamos que este ha sido como uno de los primeros esfuerzos, no sé, realmente no sé si llamarlo esfuerzo, pero pues una de las primeras muestras en donde el VIH deja de ser un tabú para tratarse como un tema más, digámoslo de alguna manera. Entonces, y tenemos esta segunda parte de los 90, que en el 94, pues finalmente el SIDA se torna la primera causa de muerte entre los estadounidenses de los 25 y 44 años. ¿Eso qué significa? Digamos lo que esta característica de un público como Acto 4271 se nos llama también como rotaractianos, un público joven, a preocuparnos también por los públicos jóvenes y por sus problemáticas. Entonces, es importante que analicemos esto. Y bueno, pues finalmente, entre las vías de transmisión que tenemos, que tiene el VIH, tenemos pues que una de ellas es la perinatal y entonces hasta el 94 empieza a reducirse la transmisión de madre a hijo, pues digamos que por todos los esfuerzos mancomunados que ha tenido la comunidad científica. De eso hablaremos un poco no solamente en esta capacitación, sino en las próximas también para que entendamos cuáles son las vías de transmisión y cómo se ha logrado casi que erradicar la transmisión perinatal pues, de madre a hijo de VIH. Bueno, en el 96 tenemos que se creó el programa conjunto de las Naciones Unidas, no solamente, digamos que el otro es un programa mucho más pequeño, ahora tenemos finalmente ONU-SIDA, que es, digamos, el gran líder internacional con respecto a los esfuerzos por el VIH. Y bueno, pues tenemos también que en el 96 se demostraba la eficacia de la terapia antirretroviral altamente activa, que se llama, ha sido muy conocido ese nombre, de hecho es también utilizado por diferentes organizaciones activistas, el llamado cóctel, que evita pues la replicación del virus del VIH. Y bueno, entonces llegando ya a los 2000, tenemos estas características. Lo primero eh, es que se crea pues el Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, que en cuestión pues de dineros ha sido de los que más ha aportado. En Colombia hemos tenido pues beneficio alrededor pues de este fondo y que digamos que no solamente es contra el SIDA, contra el VIH, sino que también pues tiene que ver con la malaria, la tuberculosis y otro tipo de enfermedades tropicales, pero digamos que finalmente los dineros pues de lo que llaman algunos o les gusta llamar a algunos el mundo desarrollado pues ha permitido apoyar a países como de América Latina y de África en contra de la lucha, a favor de la lucha en contra del VIH. Bueno, y en el 2002 también tenemos un hito súper importante que es la aprobación de los tests rápidos, que finalmente ha sido los que más nos han servido y los que hemos utilizado en Vivir Sin Estigma, en la toma de pruebas, que de eso hablaremos un poco más, ya nos hablará nuestro compañero David, que en tan solo 20 minutos nos da pues un resultado positivo o negativo, pues según sea el caso de la infección por virus del VIH. Entonces, en el 2004 tenemos que también, esto es importante que lo hablemos, que ONU-SIDA lanza la Coalición Global de Mujeres y SIDA, GSWA, por el impacto de la epidemia en mujeres, porque es algo que pues que está como invisibilizado, es que la epidemia también toca a las mujeres, es un tabú creer, es un tabú y un cliché creer que solamente es un asunto masculino, claramente es la población más
que en 2005 también tenemos esta también hito importante, es que la OMS, UNICEF, el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Mundial anunciaron esfuerzos conjuntos para disponer de drogas antirretrovirales en países en vías de desarrollo. Entonces, este tipo de esfuerzos también se apuntalan con los esfuerzos del Fondo Mundial de la lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis en la lucha por una, digamos, lo que podríamos llamar una salud pública mundial. Listo. Entonces, en los 2000, finalizando los 2000, tenemos otros dos hitos importantes y es que se lleva a cabo los primeros ensayos de profilaxis preexposición para reducir el riesgo de adquisición del VIH entre personas que estuvieron expuestas al virus. ¿Esto qué significa? Esto no es el momento en el que finalmente se determina que es efectivo, que es útil y que se puede utilizar, pero empiezan los primeros ensayos para que personas, eso también lo hablaremos en unas próximas capacitaciones, que no han sido expuestas al VIH, pero que tienen mayor riesgo de contraerlo, de recibir la transmisión del VIH, pues puedan acceder a un tratamiento médico. Eso también, pues, de nuevo habla pues, de los esfuerzos que tiene que haber desde la salud pública para detener la epidemia. Y bueno, y finalmente en 2009, como les había comentado, tras 22 años, finalmente el presidente Obama levanta las restricciones de viaje que impedían ingresar al país a visitantes con VIH. Pues porque en este momento ya no solamente estamos hablando de que había tratamientos, de que digamos que había un nivel de concientización un poco más grande al respecto de lo que significaba la transmisión del VIH. El estigma claramente estaba en un punto considerablemente alto, pero pues este esfuerzo también ayudó mucho a que el estigma empezara, pues, o no sé si llamarlo empezar, pero en ese proceso de desmantelar. Entonces ya llegando a la década de los 2010, tenemos algunos casos bastante importantes y es que finalmente en el 2010 se confirmó que las personas con VIH en tratamiento tenían menos riesgo de transmitir el virus. ¿Eso qué significa? Finalmente ahí todavía no se conforma, no se confirma el I igual a I, que significa indetectable igual a intransmisible, pero es en donde empezamos a notar que hay una correlación entre ambos. Entonces la idea de tratamiento como prevención en la lucha contra el VIH y que vivir sin estigma. ¿Por qué? Porque vivir sin estigma habla justamente de que las personas que pueden acceder a las pruebas que hacemos, y no solamente a las pruebas que hacemos, sino a las concientizaciones que hacemos, puedan acceder al tratamiento por voluntad propia, porque es algo también que sucede, las personas tienen claro su diagnóstico, pero muchas veces no acceden al tratamiento, inclusive por el mismo estigma que representa. Casos de esos los hemos visto, los hemos escuchado. Entonces, por lo mismo es importante que sepamos esa relación que existe en el tratamiento como prevención. Y bueno, también en 2012 un caso supremamente icónico, supremamente sonado, es el caso del paciente de Berlín, de Timothy Brown, que vivía con VIH y es la primera persona después de un trasplante de médula ósea que se cura del virus del VIH. Bueno, y en el 2014 también tenemos algo que nos va a servir y nos va a importar muchísimo para vivir sin estigma y es importante que nos lo guardemos en la cabeza y es que se estableció la meta del 90-90-90 que se actualizó en 2021 al 95-95-95, que significa que en este caso el 90% de las personas con VIH se diagnostiquen, es decir, podamos saber, ellas y pues los organismos internacionales puedan saber que son positivos para el virus. El 90% de esas personas que se sabe que son positivas puedan acceder a tratamiento y aquí ya estamos hablando de un asunto de salud pública y de acceso a salud pública. Y el 90% de estas personas que están en tratamiento logren ser indetectables. Esto significa que adhieran el tratamiento, pues la terapia. Entonces, bueno, y ya finalmente, en 2010, finalizando el 2010, tenemos pues que la mitad de los enfermos en tratamiento por primera vez son tratados como, aunque suene redundante, pues ONUCIDA dice que por primera vez en el 2017 la mitad de las personas en el mundo que poseen VIH o viven con VIH acceden a tratamiento. Eso es profundamente importante en el mantenimiento de la cadena de transmisión
y también pues aumentando pues la calidad de vida de las personas, porque sabemos que finalmente pues aquellos que viven con VIH terminarán y no reciben tratamiento pues desarrollando SIDA finalmente. Bueno, y en el 2018 pues la Fundación Huésped comenzó un estudio para comparar la efectividad de la profilaxis preexposición, la que ya habíamos hablado ante pues en unas diapositivas anteriores, que es para las personas que están en mayor riesgo de contraer el virus. Y bueno, esto finalmente determina que sí, que la profilaxis preexposición sí es efectiva para evitar la transmisión del virus. Y bueno, y en el marco de la Conferencia Internacional de SIDA, de la número 22, se presentó el estudio Gemini, que demuestra que el régimen de dos drogas, de Gravir y Lumivudina, perdón, se me dificulta algo pronunciarlo, tiene una eficacia similar al régimen de 3 en pacientes que nunca han recibido tratamiento. Entonces, antes eran 3, digámoslo, 3 pastillas, 3 medicamentos, y se confirmó que con este nuevo desarrollo, estos dos medicamentos, además pues, de las diferentes combinaciones que hay, pues podían ser efectivos. Bueno, ya finalizando la década y esta línea de tiempo que les queríamos presentar, en 2019 finalmente, como les había dicho, se confirma el I igual a I, es decir, indetectable igual a transmisible e intransmisible. Esto es importantísimo para la desmantelación del estigma y también, pues obviamente, por un asunto de salud pública. Entonces confirmamos que si accedes a tratamiento y adhieres el tratamiento, significa que no solamente puedes vivir una vida sana, sino una vida sana, larga y plena, sino también una sexualidad libre y ojalá libre del estigma. Es a lo que se aspira. Y bueno, y finalmente también en 2019 se logra pues también el paciente de Londres, una persona que digamos que los médicos han cuidado mucho de llamarla una persona curada. Ellos han elegido llamarlo una remisión de largo plazo. Que se reconoce durante 19 meses. Eso significaría que podemos tener diferentes casos pues, de personas curadas por VIH y eso curadas de VIH. Y eso nos habla de que los esfuerzos sí pueden ser efectivos y que hay, digamos, una luz al final del túnel, si lo pueden llamar así. Y bueno, y en 2020, pues finalmente muere Timothy Brown, aquel paciente de Berlín que hablamos en 2012, digamos, por causas no relacionadas al VIH ni al SIDA, y lo cual es pues, un icono finalmente. Como les digo, pues ya en 2021 finalmente tenemos el cambio de el paradigma de el 90-90-90 por el 95-95-95. Entonces, ahora hablemos un poco pues más directamente por qué hablar de VIH en el distrito 4271. Entonces vamos a hablar un poquito de estas estadísticas mundiales. Tenemos que 38.4 millones de personas aproximadamente vivían con VIH en todo el mundo en 2021. O sea, estamos hablando que es entre un 77 y un 87% de la población, por ejemplo, de Colombia. O sea, estamos hablando que si las personas con VIH vivieran en un mismo país, serían más grande que una gran cantidad innumerable de países pues, en el mundo. Por ejemplo, tendrían más población que Ecuador, por ejemplo. Entonces, digamos que a lo que nos referimos esto no es un asunto de un apocalipsis o querer hacerlo ver como algo muy grave, pero es importante que sepamos que hay mucho por hacer, hay muchos esfuerzos que todavía se deben realizar y de que no podemos volver la epidemia por el VIH un asunto pues de paisaje. Además de esto, pues tenemos que la mayor pues, población son personas mayores de 15 años, de 37.7 millones de esas, y 1.7 millones son niños. Listo. Entonces, es importante que veamos que en el 2021 1.5 millones de personas contrajeron la infección, la enfermedad. ¿Eso qué significa finalmente? Que es mucho lo que hay que hacer todavía. Digamos que el COVID-19 logró en 2021, en 2020 y 2021 casos de contagio entre 8 y 10 millones y estábamos hablando pues de una pandemia muy, muy reciente. Al día de hoy, después de muchísimas décadas de lucha contra el VIH, aún tenemos millones de personas por año que se contagian. Entonces hay mucho, mucho por hacer. Eh, Sabemos pues que hay 28 millones de personas que tienen tratamiento. Eh, entonces ya habíamos hablado que eran entre 38, sí, disculpen, entre 38 y 48 millones de personas
que poseen el virus o que viven con el virus, pero de esas solamente 28 millones acceden al tratamiento. Eso habla también que hay muchos esfuerzos que hacer desde pues, la salud pública. Y pues también hay que ver cómo las organizaciones como Rotary pueden aportar a esta problemática. Y bueno, sabemos pues que finalmente en total 84.2 millones de personas durante pues todo el proceso del VIH desde los años 80 reconocible hasta el día de hoy han adquirido el virus, y de esas 40.1 millones de personas han muerto por enfermedades relacionadas con el SIDA. Porque recordemos, es importante que sepamos que no se muere de SIDA, sino por enfermedades relacionadas con el SIDA. Eso lo veremos un poco más en las próximas capacitaciones. Entonces, cada día tenemos 4.000 personas diagnosticadas con VIH en el mundo, y de esas 650.000 personas mueren, en este caso en 2021, por causas relacionadas con el SIDA. Eso es, digamos, si lo vamos a comparar, por ejemplo, es con la diabetes, que son 7 millones de personas al año. Puede sonar muy lejano, puede sonar de que los esfuerzos han funcionado. De hecho, en 2018, 770.000 personas murieron por causas relacionadas al SIDA. Entonces, en 2021 eso significa una mejoría, pero gracias a la pandemia por el COVID-19 y lo que significó en el acceso a los tratamientos, se está desacelerando. El progreso mundial en la lucha contra el VIH se está desacelerando, aunque tengamos cifras mejores que años pre-pandemia. Entonces hay mucho por hacer y mucho por lo que esforzarnos. Entonces, hablando un poco más de Colombia, sabemos que existen 134.000 casos, pues como confirmados positivos, y de ellas el 77.41% son hombres. Entonces ya sabemos que son hombres, jóvenes, y no significa pues que no haya casos de mujeres, pero sabemos que los hombres en este caso serían pues como los más afectados. Ya también lo veremos un poco en las próximas capacitaciones de por qué. Entonces, en Colombia se diagnosticaron 9.210 casos de VIH entre febrero del 2020 y enero del 2021. Siguen siendo una cantidad bastante considerable de casos hablando epidemiológicamente. Y en América Latina, de hecho, los casos están en aumento. La cobertura de tratamiento antirretroviral fue del 95.28%, lo cual es bueno, digamos que podría mejorar, pero digamos que estamos dentro de los estándares internacionales aceptables. En este caso, pues, del tratamiento antirretroviral. Y bueno, entonces tenemos que hablar entonces de cuáles son nuestras zonas del distrito 4271 para ir finalizando. Entonces, los datos que tenemos acá son de una de las empresas estatales del Estado de Territorio, que es con la que hemos realizado pues, nuestros procesos en Vivir Sin Estigma. Bueno, de a la que vienen los recursos con la que hemos realizado nuestros procesos en Vivir Sin Estigma. Ya David nos hablará un poco más de eso próximamente. Entonces, podemos ver que en este caso, en donde funciona los programas de territorio sobre VIH, que es Cartagena de Indias y el Atlántico, perdón, Cartagena de Indias, no, el departamento de Bolívar y el departamento del Atlántico, que es en donde tenemos clubes. Lastimosamente, pues en Córdoba no funciona el programa, pues eso no significa que no podamos hacer nada en Córdoba, pero en este caso solamente tenemos datos para el departamento del Bolívar y el departamento del Atlántico, y tenemos que en total se han realizado 23.852 pruebas, de las cuales 627 han sido positivos. Eso puede sonar a poco, muchas personas lo he escuchado que dicen que 627 casos o 16 casos o un caso es poco, pero eso finalmente repercute en la calidad de vida de una cantidad de personas, no solamente de los asociados a aquella persona que se contagia por VIH, sino también en aquellas personas que están dentro de su núcleo familiar y aquellas personas que posiblemente podrían haber estado en la cadena de transmisión de esta persona, pero que gracias a programas como este han podido saber su diagnóstico y hacer algo al respecto para detener la cadena de transmisión y para mejorar su calidad de vida y sus expectativas de vida. Bueno, y tenemos entonces, continuando aquí en la zona de Antioquia y Santanderes. Antioquia es uno de los departamentos en Colombia que tiene mayor tasa de transmisión del VIH, porque tenemos que en solamente 16.000 pruebas tenemos 1.028 casos registrados. Y bueno, y tenemos que para los Santanderes tenemos 6.262 casos, de los cuales 153 han sido positivos. Digamos, como para no sentarme mucho en la palabra.
Finalmente, me gustaría hablar que en Colombia se han aplicado 107.000 pruebas, 107.954 pruebas, de las cuales han sido 4.242 han sido positivas. Entonces, 4.242 personas se han visto pues, como beneficiadas de este programa de territorio, del cual nosotros pues, hemos tomado mano, si lo queremos decir de alguna manera, para realizar Vivir sin Estigma, que ya David nos lo mencionará un poco mejor para continuar. Listo, Juanjo, muchísimas gracias. Entonces, a partir de este momento, lo que nos contaba Juanjo, ya les vamos a presentar realmente qué es Vivir sin Estigma, cuál es la esencia del proyecto y qué es lo que hemos hecho como Rotaract Bello. Súper importante lo que nos mencionaba Juanjo, porque es una línea que nos permite entender por qué es importante abordar este tema de VIH a nivel distrital. Y ya esta explicación de qué es Vivir sin Estigma es aún más importante porque da respuesta al cómo podemos hacer frente pues, a todo ese panorama que nos presentaba Juan José. Entonces, antes de entrar en materia, es súper importante reconocer aquí actores y alianzas que hemos realizado y que nos han permitido fortalecer todo este proceso. El primero, ya lo mencionaba Juanjo, es el territorio, que es la Nacional Promotora del Desarrollo Territorial y es una empresa que es adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Nosotros con ellos venimos trabajando desde finales del año 2020 y ellos tienen acción en varios territorios. Acá en Antioquia tienen acción a través del Hospital La María, que está ubicado en La Castilla, y es el hospital y el equipo de trabajo del hospital con el que nos hemos apoyado para el desarrollo de todas las pruebas. Adicionalmente, también agradecerle al Club Rotario de Bello, que también nos ha apoyado mucho en esta iniciativa. Igualmente, personas particulares que a través de conocimiento y de donaciones también han fortalecido pues, el qué hacer como proyecto. Ahora bien, nosotros Vivir sin Estigma claramente está alineado a las líneas de acción de Rotary, en este caso prevención y tratamiento de enfermedades. Sabemos que en esta línea lo que se pretende es promover programas de prevención y tratamiento de enfermedades con el objetivo de contener la propagación de enfermedades transmisibles, reduciendo su incidencia. En este caso, enfocado a VIH-Sida. Nosotros dentro del proyecto tenemos tres objetivos que son fundamentales. El primero es generar espacios para el acceso a pruebas rápidas de VIH y dotación de elementos de protección sexual. Nosotros las pruebas, como les mencionaba, las hacemos en alianza con el hospital y las hemos hecho como en tres espacios. Primero, hemos traído el equipo médico del hospital a la sede del Club Rotario de Bello, que claramente está ubicado en nuestro municipio, el municipio de Bello, y las realizamos acá en nuestra sede. También hemos hecho toma de pruebas masivas en el parque principal de Bello. Y la tercera modalidad es que también vamos a lugares que ahorita pues les voy a contar como más detalladamente y llevamos el equipo y también llevamos pues una estrategia educativa que les vamos a presentar y que va alineada con nuestro segundo objetivo, que es el desarrollar charlas educativas sobre VIH, prácticas sexuales y diversidad. Nosotros cuando estábamos iniciando el proyecto o estábamos en ese ejercicio de planeación de nuestra nueva obra bandera a nivel de Club Rotaract, teníamos dos posiciones muy claras. Queríamos trabajar VIH, pero también queríamos trabajar diversidad. Y digamos lo que fue una discusión que nos tomó varias reuniones y llegamos a la conclusión de que el uno y el otro, pues de una u otra manera están conectados. Entonces, Vivir sin Estigma tiene tanto componente de VIH como componente de diversidad, que más adelante pues, les voy a explicar. Y el tercer objetivo que se cumple precisamente a través de la alianza con el Hospital La María es ese proceso de derivar a los pacientes que son diagnosticados VIH positivo a través de las EPS, pues para que puedan acceder al tratamiento médico, en este caso a los antirretrovirales. Juanjo, por favor, pasa. Listo, el público objetivo. Digamos lo que Juanjo presentó, pues las estadísticas, hizo muchas menciones, pero el público objetivo de nuestro proyecto tiene como tres líneas y me gustaría, pues antes de mencionárselas, si algún asistente me podría indicar cuál cree que sería el público objetivo de nuestro proyecto Vivir sin Estigma. Pueden abrir el micrófono, pueden escribir en el chat.
¿Para quién sería Vivir sin Estigma? Para las personas seropositivas. Para las personas seropositivas. Bien. ¿Alguien de pronto tiene otro público objetivo en mente? Listo, bueno, entonces pasemos a la otra diapositiva. Nosotros en Vivir sin Estigma, nuestro público objetivo son básicamente tres. El primero son hombres que tienen sexo con hombres, el segundo son trabajadores o trabajadoras sexuales y el tercero son personas que se inyectan sustancias. Y esto tiene también pues unas estadísticas, ¿cierto? Porque también en la construcción del proyecto Vivir sin Estigma entrábamos como a cuestionarnos de si enfocarnos en esos tres grupos poblacionales, pues no sería precisamente como fomentar el tema de la discriminación. Sin embargo, estas tres poblaciones las trabajamos porque son poblaciones que tienen mayor riesgo o son más vulnerables frente al virus del VIH. En este caso, las estadísticas que nos da ONU-SIDA es que, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres tienen 35 veces más probabilidades pues de adquirir el VIH, ¿cierto? Igualmente los trabajadores y las trabajadoras sexuales tienen 30 veces más de probabilidades y lo que son personas que se inyectan sustancias, pues también tienen un riesgo considerado. Acá también tenemos un apartado donde dice las mujeres transgénero, que tienen un porcentaje, pues son 14 veces más probabilidades de adquirir la infección. Y en total, a nivel mundial, vemos reflejado que el 70% de las nuevas infecciones por VIH el año pasado, en el 2021, se produjeron precisamente en estos grupos poblacionales. Es decir, el otro 30% pues corresponde a personas que están fuera de este público objetivo. Por eso nosotros en Vivir sin Estigma nos enfocamos en estos tres grupos poblacionales. Juanjo, por favor. En la siguiente diapositiva está ya como más explicado ese 70% cómo se divide, ¿cierto? Entonces, si lo analizamos, el porcentaje más alto, que corresponde al 25%, son clientes de trabajadoras o trabajadores sexuales y parejas sexuales de población clave. Igualmente tenemos que el 21% de las personas diagnosticadas VIH positivas son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, el 10% son personas que se inyectan drogas, el 2% son mujeres transgénero y ya el 30%, como lo mencionaba, es la población restante, que ahí también están claramente mujeres y está claramente también niños, que ahorita pues vamos a explicar un poquito. Listo. Este cuadro representa el ejercicio que nosotros hemos hecho en la práctica dentro del Club Rotaral Bello y son las tomas de pruebas rápidas. Específicamente este cuadro corresponde a las pruebas que hemos hecho en la sede del Club Rotario de Bello. Como lo pueden ver, nuestra primera toma de pruebas fue el 10 de octubre del 2020 y la última fue el 26 de marzo del 2022. Allí pueden ver consignado el número de pruebas que se han hecho por jornada, la positividad que hemos tenido en las jornadas y bueno, el lugar que es la sede Club Rotario de Bello. Si lo pueden ver, en las primeras 3 jornadas en positividad aparece NA, que significa en ese proceso de aprender digámoslo, hacer un proceso como mucho más riguroso, pues no tomábamos las cifras de positividad, ¿cierto? Y eso es un error gigante. Entonces, a partir de la cuarta jornada de pruebas de VIH, pues ya empezamos a tener en cuenta esos índices de positividad, pues porque estadísticamente y en términos de data nos sirve mucho para sustentar nuestro proyecto. Entonces, tenemos que hemos realizado 329 pruebas en la sede Club Rotario de Bello, de las cuales 13 han resultado VIH positivas, es decir, una positividad del 3.9%. Juanjo, la próxima. Y esta próxima diapositiva es igualmente toma de pruebas rápidas, pero viene acompañado con el componente educativo, que son las charlas, y corresponde a charlas y toma de pruebas que hacemos fuera de nuestra sede Club Rotario. Y, por ejemplo, ahí en la segunda pueden ver que hicimos una alianza con el Club Rotario Itagüí, con el Club Rotario Itagüí, perdón. Y también hemos trabajado con estudios webcam, donde hay población pues, que es parte de nuestro público objetivo y que han recibido de muy buena forma, pues que vayamos y toquemos las puertas y hagamos tanto el texteo como el proceso educativo. También hemos tenido procesos de encuentro con los voluntarios de la Universidad de Medellín y con LeanTeach, que es una empresa de tecnología acá en Medellín.
Lo mismo, les hemos brindado tanto charlas como toma de pruebas. En este ejercicio hemos realizado 69 pruebas de VIH, de las cuales 3 han resultado VIH positivas, es decir, una positividad del 4.3. Ahora, este es el consolidado a junio de 2022 de lo que hemos realizado como Club Rotaras Bello en el marco de la obra Vivir sin Estigma. En total hemos realizado 398 pruebas de VIH, de las cuales 16 han resultado positivas. Y tenemos pues como estadísticas que consideramos súper importantes a la hora de analizar pues el impacto que hemos tenido en nuestro municipio y también en municipios aledaños que venimos expandiéndonos como lo es Medellín y Itagüí. Y es el tema de que, por ejemplo, una de cada 25 pruebas que hemos realizado ha resultado positiva. Y si eso lo contrastamos con las estadísticas que tienen en el territorio de lo que se ha hecho en el municipio de Bello, podemos ver que, por ejemplo, positivos 36 a nivel municipal. Y nosotros hemos detectado 13 personas positivas. Si nos vamos a términos porcentuales, es decir, que el Club Rotaras Bello ha detectado o ha colaborado o ha aportado a diagnosticar el 29% de esos 36 personas que han resultado positivas. Igualmente con el número de pruebas. En el municipio, en territorio, ha realizado 1.147 pruebas, de las cuales ha hecho en alianza 398 con Rotaras Bello. Eso es decir, el 36% del total de pruebas. Entonces, esto también da respuesta al impacto que como Rotaras Bello hemos tenido en el municipio y el trabajo fuerte que se ha realizado con el hospital y también la proyección que pueden tener otros clubes al expandir esta obra a sus territorios. Juanjo, por favor. Listo. Como les mencionaba, nosotros hacemos charlas educativas no enfocadas netamente al tema del VIH, porque reconocemos que el VIH en su generalidad también viene acompañado de un asunto de salud sexual. Y cuando hablamos de salud sexual, pues también tenemos que reconocer que está inmerso lo que es la sexualidad y los derechos sexuales. Es decir, nosotros abarcamos todo lo que tiene que ver con esas prácticas, las conductas, las creencias, los pensamientos, los estigmas que forman todo ese todo de lo que es salud sexual y lo que son derechos sexuales, pues precisamente para abarcar o impactar de una forma integral a través de un proceso educativo. Entonces las fotos representan las ruletas que logramos diseñar con apoyo de una subvención distrital, con apoyo de nuestro Club Rotario de Bello, donde tenemos 7 categorías. Entonces les vamos a explicar como brevemente cada una de las 7 categorías. Juanjo, porfa. Empezamos con un asunto de sexismo realidad y allí queremos resaltar en esta categoría todos esos estereotipos de género o conductas sexistas que se evidencian en la sociedad, que tristemente aún las vivimos en nuestra sociedad y hace referencia, por ejemplo, a frases como los niños no lloran, serías muy linda si te arreglas un poco más, o no sé, muchísimas que podemos ver en nuestro entorno. Y la intención con esta categoría es generar un diálogo y hacernos preguntas pues, que realmente nos permitan reflexionar y entender que estas conductas sexistas pues, hacen parte de sus estigmas que hay que derribar. Tenemos también otra categoría que hace alusión al autoconocimiento y hace referencia a todas aquellas prácticas y conductas que nosotros a nivel individual pues realizamos y que muchas veces se presentan como un tabú, pero que nos permite reconocer nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿qué prácticas sexuales nos gustan más? ¿Cuáles nos gustan menos? Preguntas que nos hacemos generalmente como si después de mi primera relación, ¿qué pasa no solo con mi cuerpo, sino también pues a nivel psicológico, a nivel emocional, y un sinfín de preguntas que nos permiten reconocer a partir de pues, lo que es el deseo, lo que es el placer, pero también lo que es la emocionalidad, nuestro ser, nuestra esencia. Tenemos también dentro de esa estrategia educativa el componente de diversidad, que como les mencionaba anteriormente es un componente fuerte dentro de toda la propuesta de Vivir sin Estigma,
Y se entiende por diversidad sexual el abanico de posibilidades que de forma inclusive nos permite ser, sentir y estar en el mundo, expresado a través de mi identidad de género, es decir, cómo me siento, soy hombre, soy mujer o qué soy, a través de mi orientación sexual, es decir, qué me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan los dos, o infinidad de posibilidades que hay dentro de la orientación sexual, y mi expresión de género, que eso corresponde a cómo me visto, cómo me proyecto y pues bueno, cómo plasmo todo eso que soy pues de forma tácita. La siguiente categoría es ¿qué hacemos? Esa es una categoría muy bonita porque nos abre al diálogo y a ese proceso de interactuar con las personas, y son casos que nosotros ponemos y son casos de la vida real, como por ejemplo, mis padres se rehúsan a aceptar que mi hermano sienta interés por cosas catalogadas como femeninas. ¿Cómo puedo ayudar? Y esto corresponde al tema de los derechos sexuales también. Y es el cómo es de vital importancia, pues el respetar y el legitimar esos derechos humanos que son también parte fundamental de nuestro accionar como Rotary y como Vivir sin Estigma. Tenemos adicionalmente la categoría de salud sexual. Esta es muy chévere porque en la práctica le invitamos a las personas a profundizar un poco, por ejemplo, en cómo poner correctamente un preservativo. Hay personas que, por ejemplo, creen que el tema de usar un doble condón genera doble, pues, más protección, y eso realmente es un mito. Entonces, es desmitificar también todas esas cosas que en la práctica, pues, nos han vendido, no sé, en las películas, en las series, en los videos o contenido para adultos, que en la vida real, en el día a día y en la práctica de nuestra sexualidad, pues no son una realidad. Y tenemos también el componente de planificación y embarazo. Esta categoría también surgió porque dentro de nuestro Club Rotarat Bello habían personas interesadas en este tema de la planificación, y también como un asunto de entenderlo que es una corresponsabilidad entre hombres y mujeres y que no es un asunto que corresponde netamente a las mujeres. Y finalmente tenemos la categoría que son ETS y ITS, donde abordamos VIH especialmente, pero también hablamos de otras infecciones de transmisión sexual, como pueden ser la gonorrea, la clamidia, el herpes, que también es importante que las tengamos en el radar. Y esa es como toda la estrategia educativa que diseñamos desde Rotaract Bello y que también queremos compartir con todo el distrito, con cada uno de los clubes Rotaract. Ahora bien, es importante tener claro que hay un tip que es vital para hablar del VIH, y es el tema del lenguaje. Yo creo que esa es la clave cuando queremos precisamente derribar todos esos estigmas alrededor del VIH, y es que el lenguaje importa. Juanjo, si quieres, puedes pasar a la diapositiva. Y el lenguaje importa porque muchas veces podemos utilizar un vocabulario que puede tener un significado negativo o discriminatorio al hablar sobre una persona que tiene un diagnóstico VIH positivo. Entonces, por ejemplo, nosotros los invitamos a derribar el uso de palabras como lo son contagiarse, contagiar el VIH, pegarse el VIH, agarrarse el VIH, que son muy coloquiales y que nosotros que hemos estado en terreno, pues los hemos escuchado y que no son correctos. Es mucho más práctico usar términos como contraer VIH, adquirir o ser diagnosticado. E igualmente hay un asunto, y es que hay términos que estigmatizan al individuo, como lo es utilizar portadores de VIH, una persona sidosa, positivos, paciente con SIDA, paciente con VIH. Ese tipo de cosas generan estigmas dentro del individuo, y por eso nosotros recomendamos utilizar más bien las connotaciones de persona con VIH, persona viviendo con VIH, persona que vive con VIH o persona VIH positiva. Entonces el lenguaje realmente es transformador. Y el lenguaje, cuando lo utilizamos de forma incorrecta, pues también puede engañar, desinforma, confunde, y es importante que cuando hablemos de VIH consultemos pues las fuentes confiables. Entonces ese es como el regalito que les queremos dejar en esta corta charla. El lenguaje importa y es importante que nos eduquemos en VIH.
Dando respuesta, yo creo que es una pregunta clave dentro de toda esta conferencia. Juanjo, pasa porfa. Y es listo, les presentamos una línea del tiempo del VIH, les presentamos estadísticas del VIH a nivel global, a nivel Colombia, inclusive a nivel de nuestras zonas, y ya les presentamos qué es vivir sin estigma o cómo ha vivido Bello vivir sin estigma. Ahora hay que responder ese para qué. Y la invitación que nosotros hacemos desde el Club Rotaract Bello es a expandir todo esto que hemos logrado como Club Rotaract Bello pues a otras zonas, tanto el tema de las pruebas como también el proceso de educar. Y yo creo que ahí es donde está nuestra acción transformadora. Educar sobre el VIH, hablar sobre el VIH sin tabú, sin miedos, derribando todos esos estigmas y teniendo muy en cuenta que nosotros a nuestro alrededor podemos tener una persona VIH positiva o una persona que convive con una persona VIH positiva. Entonces, esa es la acción transformadora que el Club Rotaract Bello quiere invitar o le hace la invitación a todo el distrito 4271 y es a trabajar juntos por derribar todos los estigmas alrededor del VIH y por educarnos en el mismo. Si alguno tiene una pregunta, estoy viendo que Mauro está alzando la manita. Sí, David. No, antes de tirar a preguntas, voy a complementar con algo que de alguna manera entiendan la importancia de por qué trabajar en temas o en este proyecto de Vivir sin Estigma en nuestro distrito. Lo primero, pues, cumple de alguna manera con todo lo que Rotary en este momento está apuntando a temas de diversidad, de equidad, de inclusión, inclusive el tema de planificación de embarazo va con la iniciativa presidencial del empoderamiento de niñas. Esto también tiene que ver de alguna manera, digamos que con lo que Rotary necesita. Y es, bueno, hay un tema de salud, de salud y de prevención, que es una de las áreas de interés, pero creo, a ver, yo particularmente me emociona pensar que todo este distrito 4271 y que todos nosotros como Rotaract y más esto que viene siendo ya aprobado y liderado por Rotaract Bello, realmente se inserte como en las venas, se meta en las venas del distrito y entendamos que esto realmente es la prueba de que los rotaractianos somos ya diversos, somos incluyentes, nos gusta trabajar en temas que son tabús tabús para muchos rotarios, por ejemplo, y que liderado por Rotaract realmente esto puede funcionar. Yo quiero acordar y recordar dos cosas puntuales de una cosa puntual de este proyecto, y es que los últimos 2 años consecutivos ha sido nombrado como la mejor obra del distrito 4271. A Sharon le tocó, que por ahí está conectada, en su periodo cuando ella fue RR, también le otorgó el reconocimiento a esta obra Vivir sin Estigma, y particularmente el año anterior repiten el tema de que es la obra tal vez para estos últimos RR, incluyéndome también, mejor estructurada y que mejor está haciendo su trabajo, y es por este motivo que la trasladamos a que todo el distrito la conozca, se empodere y empiece a trabajar alrededor de Vivir sin Estigma. Era eso nomás, David. Listo, Mauro, muchas gracias. De pronto, algunos de los asistentes tienen alguna pregunta, un comentario que nos permita pues, fortalecer todo este proceso que hemos venido desarrollando. Los micrófonos son de ustedes. Miguel. Gracias. Buenos días. Buenos David, días. Primero felicitarte por la presentación tan completa y tan organizada que has presentado. A ti primero. Segundo, felicitar al Club Rotaract Bello, ¿sí? Que apoyado por el Club Rotario Bello esté trabajando en este tema tan puntual, tan actualizado y que nos toca a todos, porque en algún momento cualquiera de nosotros puede tener que buscar la manera de vivir sin estigma. Recuerde que es una patología de transmisión sexual y que la sexualidad es muy propia del Homo sapiens. Nosotros somos, antes de sapiens, somos mamíferos, ¿verdad? Pero somos unos mamíferos un poco más avanzados, pero nosotros, dentro de los sapiens, son más sapiens las damas, las mujeres, nosotros somos más mamíferos, ¿verdad? Más mamíferos, más sapiens son ellas, ¿verdad? Pero bueno, siempre estamos juntos, afortunadamente. Y
necesito, por favor, le solicito, ya como gobernador, que este programa me hagan un video de máximo 40 segundos para que lo conozca todo el distrito, primero, todo el distrito 4271, segundo, el distrito 4281 y tercero, todas las comunidades de Colombia. Por eso necesitamos este video de máximo 40 segundos sobre este programa que me parece interesantísimo. Entonces, ese video le colocamos el logo de Enamórate de Rotary, que es un programa bidistrital que tenemos para que todos los rotarios de Colombia y toda la comunidad de Colombia conozca qué estamos haciendo nosotros. Ustedes hacen parte de nosotros ya. Siempre han hecho parte, pero ahora más que todo. Más que todo. Recordar también, no sé, porque entré cuando ya habías comenzado a hablar, también tener en cuenta las personas que están tatuadas. Con las agujas de los tatuajes también se pueden transmitir el VIH o se puede transmitir hepatitis, ¿verdad? Entonces, siempre se trata que las personas tatuadas evitar que donen sangre, sobre todo antes de haber pasado 7 años después de haberse hecho los tatuajes, que es el tiempo en que puede aparecer la enfermedad o aparecer clínicamente. Pueden estar ya siendo portadores y ser asintomáticos, que es lo más difícil, ¿verdad? Y como se puede expandir más esta enfermedad. Vivir sin estigma se llama el programa. Me parece maravilloso. Gracias, Mauricio, también por invitarme y hacer énfasis que cuando en Rotary y Jennifer habla de diversidad e inclusión, no se está tratando solamente de género. Aquí estamos tocando en esta charla que tú presentaste el aspecto de género, pero la diversidad y la inclusión tiene que ver con todo, ¿verdad? Con el oficio, con el color de la piel, con la etnia, con el lugar donde vives, el idioma que tienes, ¿verdad? El credo político, el credo religioso. No, eso es la inclusión y la diversidad que siempre ha tenido Rotary, pero que ahora estamos haciendo más énfasis porque Rotary siempre ha sido, es y será vanguardista. Nosotros nos hemos caracterizado la organización por ser dentro del mundo, ¿verdad? Vanguardistas. Estar al tanto de lo que está ocurriendo en nuestra localidad, en nuestra región, en nuestro país e internacionalmente. También los invito a ustedes que tienen este programa a participar del Comité Bidistrital de Salud, el que antes se llamaba, cuando comenzó la pandemia, que se creó Comité Bidistrital de Prevención y Tratamiento de Enfermedades. Ahora se llama Comité Distrital de Salud. Los invito a que participen, ¿verdad? Que participen y por favor, si tienen socios médicos o con profesiones u oficios afines a la salud, me hagan saber para inscribirlos en ese comité y participen. En ese comité estamos solicitando que participen este tipo de socios que tengan esta orientación. Además, este tema tiene que ver también con lo que inició Sheikh Carmeta, el anterior presidente mundial, al que sucedió Jennifer Jones, y que continuó con el programa de empoderamiento de niñas. En el empoderamiento de niñas tenemos en la zona 25A a 2 embajadoras. Una es Beba Rodríguez de México y la otra es Sharon Muñoz, que creo está presente aquí en la reunión hoy, que es Rotaract y es embajadora también de la zona 25A de empoderamiento de niñas, y que Jennifer los ratificó por el trabajo que hicieron el año anterior. En nuestro distrito, la embajadora asistente es Amanda Franco del Club Rotario Cerrejón, ¿verdad? Y necesitamos que además de la embajadora asistente del distrito, tengamos una coordinadora en cada club del programa Empoderamiento de Niñas, que va unido a este programa de Vivir sin Estigma. Acuérdense que este empoderamiento de niñas parte es el educarlas en cuándo embarazarse, cómo, o sea, que ellas sean dueños de su cuerpo y que decidan cuándo van a embarazarse, cuándo van a parir y a quién le van a parir un hijo, ¿verdad? Eso hay que enseñárselo, ellos lo tienen que saber, no lo están sabiendo, eso es un problema mundial. Por eso el programa de empoderamiento de niñas que va concatenado con este tema que están hablando ustedes. Espero que continúen y tienen todo el apoyo de la gobernación para este programa. Necesito, por favor, difundirlo.
con este programa distrital que tenemos que se llama Enamórate de Rotary. Quiero felicitarlos nuevamente y que sigan adelante, por favor. Muchas gracias. Miguel, muchas gracias a ti por todas esas observaciones. Tomamos atenta nota y cuenta con el tema del video para dar a conocer esta obra en todo el distrito. Sharon también tiene la manito alzada. Hola chicos, buenos días. Bueno, no, quería felicitarlos nuevamente, de verdad, esta obra de Vivir sin Estigma, pues la he seguido desde hace varios años y me ha parecido un tema espectacular y un tema necesario de aplicar en la sociedad. De verdad, felicitaciones al club por... ¿Me están escuchando? De pronto acá hay mucho ruido. Sí, te escuchamos. Nuevamente felicitaciones al club, felicitaciones por atreverse a volver la obra distrital, eso la verdad me encanta, yo también soy del área de la salud, entonces estoy como muy pegada a este tema. Quiero quizás resaltar un aspecto importante y es el hecho de la comunicación hacia el distrito, es decir, no todos los clubes tienen presente que en el distrito existe una obra que trata puntualmente la prevención del VIH. Entonces, sí me parece que debemos apoyarnos y optimizar absolutamente todas los medios de comunicación que tengan en el distrito, porque mira, o sea, somos 14 participantes, creo que fue lo máximo, al principio empezamos 10 y me parece que es un tema, o sea, que esto era para que estuviera al menos, no sé, 50, 60 personas socios, porque es que todos somos jóvenes, porque es que a todos nos puede pasar, porque es que nadie está exento de que le suceda. Entonces sí me parece que hagamos, o sea, que tengan como una estrategia de difusión, una estrategia en el que sí o sí, como que alguien, al menos una persona de cada club se entere de que hay una obra distrital que tiene que ver con VIH, que tiene que ver con un tema de salud y que o sea, se puede aplicar en todas las ciudades que tiene este distrito. Entonces sí quería como resaltar ese aspecto, tanto para el club como para Mauricio, pues porque en este momento es la cabeza del distrito y pues de cierta manera es una persona muy visible. Entonces quisiera resaltar eso, pero no, o sea, de resto, de verdad, muchísimas gracias, estuve como toda la hora pegada escuchando, estaba acá en unos compromisos y de verdad es muy bueno. Felicitaciones, muchachos. Claro, muchísimas gracias. Claro que sí, y es un asunto en el que vamos a trabajar, e inclusive, Juanjo, te pido que pases porfa a la próxima diapositiva. Quedan invitados a nuestra segunda capacitación de Vivir sin Estigma el próximo mes. Va a ser domingo 25 de septiembre a las 10 de la mañana y también va a estar a cargo de socios del Club Rotary Bello. En este caso nos estará acompañando Diego Alejandro Carmona y Joana Botero Marín. Y la intención ya es empezar con estas capacitaciones a profundizar y a entrar en materia a lo relacionado con VIH. Entonces, los invitamos y bueno, no sé si alguien de pronto tiene una última intervención. Si alguien desea alzar la manito. No, bueno, listo, no. Entonces yo creo que agradecerles a todas las 14 personas que estamos acá conectadas. Los esperamos el próximo 25 de septiembre y también los invitamos, como lo mencionaba Charun, a que nos ayuden en todo este proceso de difusión. Exacto, ahí Charun lo acaba de publicar, iniciar la difusión. Entonces, muy buenos días para todos, bonito día, descansen bastante este fin de semana y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Juanjo. Gracias, buen día. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Decretado nuevamente con los Rotary. ¿Sí? Muchas gracias. Espectacular. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, por la invitación. Gracias, Mauricio, aquí de parte del Club de los Patios. Gracias. Gracias, hasta luego, gracias a todos. Gracias, hasta luego.